Vamos a ver eh, algunas de estas preguntas que tiene la hermana aquí mientras yo las examino, porque recién me llegan. Yo quisiera, aunque tú hablaste un poquito y de manera breve, cuéntale a las hermanas quién es Lili e inclúyele tus padecimientos de enfermedad. Bueno, yo soy, un cono, porque hoy no tengo voz. Yo soy una hija del Señor, comprada por su sangre. Eh, y empecé a padezco de fibromialgia genética, 24 horas dolores, y mi sistema inmunológico es dañadito. Por lo tanto, mi galán me cuida mucho, gracias al Señor. Es algo que Dios ha hecho una obra en él también, porque cuando te da algo a ti, es también para santificación de la otra parte. Y ustedes me ven así, pero por dentro estoy dañadita. El Señor, he decidido obedecer donde nos tengan y donde vayamos. Y eso es solo pura gracia del Señor. Soy consejera bíblica y día a día doy consejerías a esposas de pastor por el ministerio de Endos y bueno, el discipulado normal cuando plantamos nuestra iglesia, donde plantamos, sirvo como en el ministerio de mujeres y en lo que me toque, lavar baños, limpiar, pero con esto le digo todo, limpio mi casa una vez al mes en Estados Unidos, al otro día amanezco enferma. Viajé a unas vacaciones con mi familia y llegué súper mal a Colombia. O sea que es algo que es de mí. O sea, yo ya sé que va a venir, ya sé que va a venir, pero eso no me impide. Oro mucho, soy una mujer que ora mucho, dependiendo del Señor, porque como yo les decía, el Señor, cuando pasas un sufrimiento, otros sufrimientos que he pasado que no puedo, porque son íntimos de familia, eh, uno pasa las cosas, es porque el Señor te está puliendo a parecerte más a Él. Si tú te enfocas en el problema o en el sufrimiento que tú estás pasando, entonces tú pierdes la vista del Señor. Cuando tú te enfocas en que, ok, no por qué estoy pasando eso, sino para qué lo estoy pasando. Y que eso sirva para tú crecer y eso te hace más sensible. Déjeme decirle, cuando plantamos la iglesia de Dominicana, imagínate, María Elena aquí, que es mi amiga de hace 20 y pico de años, así me conoció en mis tiempos, pero cuánta madurez me faltaba. Y resulta que plantamos esa iglesia en un lugar horrible de Dominicana, donde había prostitución, droga, no teníamos luz, agua, y ahí íbamos con los tres chiquitos y yo le decía a la hermana, levántense, canten, adoren al Señor, pero con deseos. Una no se levantaba. Y cuando me tocó la enfermedad, siempre vamos a Dominicana y siempre vamos a la iglesia, yo dije, tengo que pedir perdón públicamente. Y reuní toda la congregación, le pedí el favor al pastor que la reuniera, Carlos predicaba, y le pedí perdón a mis hermanas. Y públicamente le pedí perdón a ella, que me perdonara por lo que yo había dicho, porque yo no había sido sensible en vez de saber qué era lo que ella estaba viviendo. Y déjeme decirle, eso impacta o daña a una persona. Después, ella me escribió a mí y me dijo, ahora soy cristiana. Oiga, ahora soy cristiana, perdóname tú, porque tampoco yo te entendía porque yo cargaba mi sufrimiento. Entonces, uno tiene que enfocarse en el Señor, enfocarse. He tenido cáncer, sufro de migrañas terribles, mi hígado no sirve, mis riñones están fallando, mi matriz tampoco, o sea, es un compendio de, un combo, es el combo de Wendy. Pero ¿saben qué? Todos los días me levanto, me tiro a los pies de Cristo, leo mi Biblia,
oro, hay veces lloro con el Señor y le digo, bueno, Señor, sí me quiero ir, no veo la hora de irme. Pero le digo, ay, gallito, yo no te quiero dejar solito. Y me dicen, yo me quiero ir primero, pero Dios sabe cuál es el día que me voy a ir. Pero sí quiero seguir dando lo mejor para el Señor, glorificando al Señor en todo y predicando de Cristo y que las mujeres puedan vivir conforme a su palabra, obedeciendo al Señor. Amén, amén. En eso último que comentabas acerca de las actitudes del corazón, surge una pregunta acá que va a la par de lo que vienes diciendo. En ocasiones reaccionamos de determinada manera por falta de madurez, por incomprensión, pero la pregunta que nos llega es cuando tenemos un espíritu orgulloso y cómo podemos lidiar con eso al también tener que tratar con otras personas con esa misma condición. Bueno, si nosotros tenemos orgullo y estamos trabajando con, primero nosotras que vamos a aconsejar, tenemos que tratar nuestro corazón y nosotros tenemos que rendirlo. De ahí la importancia de que nosotros siempre tenemos que caminar con otra persona, de rendirle cuentas a otra persona. Por ejemplo, yo le rindo cuenta. Yo tengo grandes amigas, grandes hermanas, aunque no son esposas de pastor, y que le doy cuenta, aún hijas espirituales, que yo camino con ella y le digo, necesito que me escuche un momento, estoy pecando en esto. Y me confrontan y vamos a la palabra y caminamos juntos. Porque si nosotros nos enfocamos en nuestro orgullo, ¿cómo le vamos a presentar a otra persona la palabra de Dios si nosotros estamos pecando en ese mismo asunto? Entonces es indispensable que nosotras, como dice Santiago, confesaos unos a otros vuestros pecados. Entonces el rendir cuentas siempre es necesario. Una de las cosas que en mi caminar yo he podido aprender, que a menudo el pecado del otro que me agrede, que me ofende, me está revelando es mi pecado. Y lo que el Señor quiere que yo trate en mi vida. Cómo el Señor trata con el otro es problema del Señor con el otro. Es como yo respondo, cómo el Señor trata conmigo. Entonces a veces si tenemos personas así a nuestro lado, es porque el Señor quiere que yo mire hacia adentro a ver cómo yo voy a reaccionar, cómo yo voy a responder, cómo yo voy a solucionar eso en mi vida, ¿verdad? Para parecerme más a Cristo. Entonces, me parece muy buen consejo. Implica que entonces, mi hermana, que cuando atravesamos estas dificultades con otras personas, que la mayoría son relacionales, asuntos de carácter, ¿cuál es la mejor actitud? ¿Significa que trato de resolver eso pero mantengo distancia o debo tratar de restablecer una relación cercana? ¿Se puede decir que la resolví si me mantengo a distancia o debo tratar de acercarme? No, las cosas hay que hablarlas. Y la palabra no, dice, la palabra es clara, ¿no? Ámense unos a otros. Y esa parte, esa relación de amarnos por amor al otro, debemos de acercarnos. Muchas veces, hay veces necesitamos otra persona de intermedio, porque quizá la otra persona va a explotar de una forma no grata a lo que nosotros le vamos a decir. Entonces necesitamos una tercera persona, ¿no es cierto? Pero hay cosas, es según la medida también de la falta que haya cometido, porque otra falta que sea mucho mayor, hay que trabajarla, pero también ser consciente de que debemos de tener un espacio para poder restaurar. Entonces, si eso necesita, por eso es una pregunta muy ambigua, muy general, pero si nosotros vamos a especificarla entre esposo y esposa, es diferente. Si hay maltrato, si hay abuso, entonces cada caso es diferente. Pero si es una forma general que tuviste una situación con alguna hermana, acércate. La palabra del Señor nos dice que nos acerquemos, la hablemos. Si no se resolvió, busca a otra persona y pueden resolverse y pueden llegar a poder tener una relación sana. Amén. Dice un versículo de la palabra que cuanto esté de vosotros buscar estar en Paz todo el tiempo. Con todos los hombres. Entonces debemos de nuestra parte hacerlo, aunque muchas veces la otra parte no responde no responde igual. De nuestra parte, nuestros intereses son
honrar a Cristo. Amén. Independientemente de cómo responda la otra parte, a veces no se puede. Pero como dice la hermana, también hay un campo grande. Sí, muy grande. Dependiendo de con quién estamos lidiando. Mm. Si son los hermanos de la iglesia, si es su esposo, son sus hijos, su Ujú. nuera, no sé. Pero hay mucho campo ahí. Otra de las preguntas que tenemos acá y algo que tú tocaste al hablar del discipulado, bueno, la palabra disciplina viene por ahí mismo. Hay disciplinas en las que como mujeres, como hijas del Señor, debemos ocuparnos para desarrollar nuestra vida espiritual, nuestro carácter cristiano. ¿Cómo, conforme nos llega acá una pregunta, puedo diferenciar entre tratar de ser religiosa y realmente vivir una vida cristiana genuina? Bueno, muy buena pregunta, porque hay veces pensamos que con tomar la Biblia, leerla y orar, entonces ya se formó una costumbre y estoy teniendo una relación con Dios. Ese es un caso específico para mí. Cada una tenemos que conocernos, todas somos súper diferentes y en nuestro caminar con el Señor aprendemos de una forma diferente. Y asimismo en la parte espiritual, dice la palabra del Señor, en el Salmo 1, que nos deleitemos en la palabra del Señor. Hay personas que llevan perdón, que otra de las cosas es que mi mente se me van las cosas. Después de la pandemia, el hecho de ser rutinario, como el plan para leer la Biblia, 365 días. Liliana no lo puede hacer. Yo tengo mi mente codificada como contadora cerrado, ¿no es cierto? Entonces yo empiezo checking. Entonces ahí se vuelve una religiosidad. A otra persona eso le sirve. Puede serlo así porque le queda perfecta y está deleitándose en la palabra. Yo no puedo así. Yo hago mi devocional de otra forma. Yo tomo un salmo, un proverbio, comienzo con un libro, me dedico a hacer las preguntas específicas de una forma inductiva y no lo hago de una forma religiosa. Cuando yo lo empiezo así, yo veo que yo estoy dándole el check-in a eso y lo estoy haciendo por cumplir, pero no estoy viendo como mecánica. Ajá. Entonces, ¿qué aparece ahí? Una Liliana muy diferente. ¿Ve? Entonces no estoy creciendo en el Señor como debo de hacerlo cuando yo estoy meditando de otra forma. Pero eso según la persona. Por eso de decir, tienen que hacerlo así, eso no funciona. Todas somos de una forma diferente, somos criadas conceptualmente en profesiones que eso afecta, aunque no crean, eso afecta. Yo he tenido que derrumbar cosas de mi profesión que no eran lo correcto. Entonces, y si tú, aunque no hayas estudiado, te has criado en un contexto que te han criado diferente, eso afecta. Entonces tú tienes que hacer cambios de rutina en tu vida para que no se vuelva una religiosidad. Entonces estás cumpliendo, sí, pero no estás meditando en la palabra. No te estás deleitando. Ajá, deleitando. Es una tarea más. Es una tarea más. Por eso me gusta mucho el Salmo 1. Dice en el 2, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hace. Entonces debemos de deleitarnos en la palabra. Debemos de sacar ese tiempo y no volverla religiosa. Y preguntarnos y también pedir consejo de otra persona. ¿Cómo tú crees que yo pudiera hacer un devocional? Porque eso nos ayuda a mirarnos a nosotros, qué forma nos ayuda a crecer. Y dice, meditando de ella de día y de noche. Hermanas, tristemente, déjeme decirle, una de las cosas, a mí la consejería es mi pasión, pero si me preguntan qué problema es el que tenemos nosotros para ir a consejería, es de no meditar la palabra del Señor, de no estar centrados en la palabra del Señor para vivir una vida que le glorifique al Señor. A menudo tenemos una inquietud, un problema, y Dios puede hablar de muchas maneras como de cierto lo hace, pero a menudo vamos al Señor solo en el momento en que necesitamos algo y queremos que Dios nos dé la seguridad
claridad y se manifieste en ese instante con la respuesta que queremos, estilo microondas. Tú has dicho que eres una mujer de oración. Sí. Continuamente estás orando, ya ahí nos estás dando una receta, por así decirlo, de qué debemos hacer en nuestra vida espiritual, pero en tu vida de oración, en tu transitar por la vida cristiana, ¿cómo has podido distinguir cuando el Señor te está dando el sí para a la respuesta de su voluntad sobre algo que tú has estado pidiendo? Bueno, Romanos 12:2 dice, no os adaptéis al mundo, para que comprobéis cuál es la voluntad del Señor. El Señor no te va a decir, sí, pues sigue por ese camino, pero cuando tú estás centrada en la palabra, vas a saber cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Si tú estás lejos del Señor, no meditando la palabra, queriendo resolver el problema, preguntándole a todo el mundo, ¿y qué harías tú? ¿Y qué harías tú? Pero lo que menos se ha hecho es quebrantarse al Señor. Allí no vas a ver. Esa pregunta siempre nos la hacen a mi esposo y a mí por el hecho de cómo saben ustedes cuándo se tienen que ir. Nosotros salimos de aquí y nosotros vendimos todo lo que teníamos. Y éramos americanos y con 3 niños chiquitos comiendo cornflakes. María Elena, que está aquí presente, ella fue a visitarnos. Ella lloraba y me decía, tú estás loca. Y yo recuerdo que mucha gente nos cuestionó por qué entregábamos todo y qué nos iba a quedar para la vejez. ¿Sabe qué? No se preocupe por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán, dice la palabra. No nos ha faltado nada, nos sigue proveyendo y cuando nos muramos nada nos vamos a llevar. Pero hemos tenido, hacer la voluntad es, ok, cuando entendemos, sea yo, sea Carlos, que nos dicen, miren, tal cosa, tal otra, nosotros vamos atando cordones. Ok, esto aquí, esta pieza aquí, porque el Señor es un ajedrecista. Él te mueve para donde tú quieres o te tiene sentado donde tú quieres. Entonces, ¿qué haces tú? Entonces, lo que hemos aprendido es en 7 disciplinas espirituales, en el libro que escribí, ahí hago mucho de énfasis en lo que Dios ha hecho a través de la oración, como orando la palabra, orar la palabra y esperar en el Señor, dónde nos va dirigiendo, cómo nos va mostrando el mapa. A Abraham, el Señor no le mostró para dónde iba. Vete tú con tu parentela y para allá. Bueno, el Señor es el que tiene el control de todo, pero para saber es, deja de enredarte en cosas mundanas, en cosas del mundo. No significa que no trabajemos, no me dirán ustedes, no, pero ya está a tiempo completo en la obra. Sí, pero aquí también hay batallas y muy duras, déjeme decirle, porque en el mundo usted las acepta porque son del mundo, no tienen a Cristo, pero cuando está con cristianos es difícil. Pero hemos aprendido que el Señor nos va guiando, y aprenderle a decir, ok, déjeme decirle, el país donde yo quisiera estar aquí ahora, Dominicana, porque la amo, ha sido parte de nuestra vida en muchos sentidos, pero el Señor no quiso que nos quedáramos en Dominicana y tuvimos que decir adiós, y cada vez que vamos todo el mundo y salimos llorando, hay que dejarlo y volver a salir. Pero si estuviéramos mi caja, mi mente y mi esposo pensando en las cosas, y déjeme decirle, hemos tenido ofertas muy buenas económicamente para quedarnos en sitios y las hemos rechazado, porque si escuchamos lo que el mundo nos dice, entonces nosotros no vamos a hacer la voluntad de Dios, sino que vamos a ver a nuestros placeres, aunque sea algo cristiano. Entonces, no adaptéis, métete con Dios, pasa tiempo con Dios. ¿Cuánto tiempo estás leyendo la Biblia? Ayunando, hablo del ayuno bíblico, soy una persona de ayunar mucho, aunque hoy ya no lo hago como antes por mis problemas de salud, pero ayuno. Y no es para torcerle el brazo a Dios para que se haga la voluntad mía, no.
es para sumergirme yo en el Señor, para que confronte mi corazón y morir esta carne. Y para verle a Él, glorificarle a Él, para disminuir yo. Para poder tú adaptarte Sí, a la voluntad del Señor. Bendito sea Dios. Has hablado mucho de la oración, ha surgido mucho la palabra, escritura, la Biblia, leerla. Entiendo con esto que nada es microondas en el Señor, salvo que ya tú estés y hayas estado pasando mucho tiempo con la palabra. Y puede que tú empieces a elevar una oración y ni siquiera la termines y ya tienes la respuesta que tú sabes que es de Dios porque has pasado mucho tiempo con el Señor. Pero la clave de lo que entiendo que Lili nos está diciendo es que la vida del creyente tiene que estar ocupada en la palabra. Si vas a esperar hasta el último momento para querer hallar la dirección, la palabra, la respuesta, ahí es donde te vas a ir donde todo el mundo, y no porque no, y es bueno consultar, dice la palabra, que en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero el primer consejero es Cristo. Amén. ¿Verdad? Y entonces tenemos que ser mujeres de la palabra, pasar tiempo en la palabra. ¿Qué dijo el Señor de María? Que ella había escogido la mejor parte. Y eso es algo que nosotras tenemos que luchar, porque somos tan dadas a estar haciendo siempre, haciendo, en vez de ser discípulas de Cristo. Y es algo sobre lo que tenemos que guardar nuestro corazón. Y así la palabra nos va preparando, nos va ministrando. Y una cosa importante, porque yo estuve afuera. Yo estuve afuera. Y algo que, como dice Romanos 12:12, y a lo mejor perdonen por tanto ubicarme en este versículo, es el hecho, no adaptéis al mundo, a cosas mundanas. Uno tiene que ser intencional y preparar el tiempo de su vida. Esto es aquí ahora, aunque nos parezca imposible, y esto se va como un soplo. Esto no va a durar. Pero no estoy en contra de la televisión, ni en contra de la radio, ni en contra. No. A mí me gusta la música, me encanta la televisión en ciertos programas didácticos, pero cuido mucho lo que va a entrar aquí, hermanas. Yo era bueno, desde niña en Colombia se veía telenovela como en México, y por la radio y por la televisión. Yo era empedernida viendo telenovelas. Que es la misma cuento que le cambiaron ahora, series, la misma cosa. El diablo es tan perfecto que le cambian los nombres, mija. Lo que no sabemos cómo es que el diablo se mueve como príncipe de luz, anda moviéndose por aquí. Y esto es lo que nos tiene así. ¿Sabe qué? Yo determiné cuando mis hijos estaban pequeños que yo no iba a gastar más tiempo en una novela. Pero en México caí en una serie. Me dije, ese día voy a descansar. Estaba recansada, mi esposo se había ido con un grupo y no me sentía bien. Y dije, déjame ver algún programa. Pongo y una serie en España. Yo quería ir a España. Entonces dije, pues por televisión la veo. Empiezo a verla, pero nada que se acaba la serie. Yo no sabía cómo eran las series. ¿Sabe qué me dieron ahí? Las 11 de la noche, de las 2 de la tarde. Y dije yo, ¿qué? Yo perdí todo ese tiempo valioso en esto. Entonces uno tiene que, además usted dirá, esta vieja está loca. Mire, oiga mi consejo. Lo más valioso es el tiempo que usted use en su vida. Léase un buen libro, lea la Biblia, concéntrese en lo del Señor y usted va a ver cómo usted va a ser de bendecida. No que vaya, ustedes me ven aquí, yo estoy gozosa. Usted no sabe cuánta medicina le metí a este cuerpo para estar aquí. Hasta ahora en la mañana mi esposo andaba dándome líquido porque me tiene que subir el sistema porque me le puedo quedar. Y yo decía, bueno, pero vamos, Señor, hágale. Y no dormía toda la noche con tos. Pero tenemos que ubicarnos
¿Qué te lleva el mundo a hacer? Y ahí es claro, si usted cree en la palabra, Romanos 12:2, si lo vemos en Nueva Traducción Viviente, como se lo leímos, impacta a uno diciendo, no imite las costumbres ni las conductas de este mundo. Si nosotros imitamos eso, ¿qué va a haber en nosotros? Más bien dejen que Dios los transforme en personas, en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Mi manera de pensar viendo una telenovela, una serie, va a cambiar, pero usted no sabe cómo. Va a cambiar de una forma grande. Y empieza el tiquitiqui que me dijo y que te diré y que yo no sé qué. Déjeme darle un testimonio. Yo vi una telenovela, por eso le monté la perseguidora a mi esposo. Y uno se ríe ahora, pero eso hace lo que usted ve. Las canciones que escucha, canciones que uno es terrible. Todo eso va trabajando en tu mente y eso va haciéndote conducir de una forma diferente. Conducir de la forma que no agrada a Dios. Y yo que doy consejería, tengo que caminar con jóvenes que se han tratado de suicidar. Y empiezo a caminar con ellas en la Biblia y para la gloria de Dios, cristianas, ¿cómo van saliendo? No, Lili, es que me había perdido. No estaba leyendo la Biblia. Estaba enfocada en las redes sociales, en la comparación, Entonces, mi hermana, el mejor consejo es Romanos 12:2. No imiten las conductas del mundo. Igual para nosotras las mayores, porque podemos caer. El que esté firme, mire que no caiga. Cualquiera de nosotras podemos caer. Entonces, que nuestro ojo esté pendiente. Quizá usted va a decir, no, pero no ha pasado lo que yo he pasado. No quiero que le contarle lo que yo he pasado. Pero yo me he enfocado en el Señor. Y de ahí levantarme. Y ahí, Señor. Y cuando viene una dura, bueno, de esta también vamos a salir. Pero en la palabra. Amén. Yo soy testigo de eso. Mi mamá, usted sabe, los cristianos aquí nada más tienen 2, 3 canales, Telemundo, Univisión y Mega TV. Caso cerrado. Y lo peor que tienen, más que todavía que las telenovelas, son las noticias. Y cada vez que yo lo oía, tú ves, por eso que no se puede creer en nadie. Mi hija, ven acá, mira, no cree en nadie. Entonces ella viene a darme toda una lección de no creer en nadie, que no se puede proteger. Ya yo le selecciono de programas pregrabados, documentales y cosas, lo que ella ve. Porque así en su vejez me la intranquiliza. Sí, se la intranquiliza. Me quiere volver loca de que yo no puedo y empieza a cerrar ventanas, que apagar luces. Es increíble. Lo que la mente hace. Y lo que trabaja, lo que tú estás bien y lo que traes escuchando. Igualmente con las 5 personas de su alrededor son las que la van a impactar su vida, hermana. Las 5 personas, aunque sean cristianas. ¿A quién le está pidiendo usted consejo? Porque es sabio pedir consejos. ¿A alguien que le va a hablar con la palabra o a alguien que le va a decir lo que usted quiere oír? Entonces es indispensable que usted entienda que esas 5 personas van a influenciar su vida. Y mire usted mira los combos de las iglesias, porque uno se da cuenta, igualiticas. Pero que qué bueno que puedan decir igualitas que muestran a Cristo. Igualiticas porque se asemejan a Cristo. Comunidades sanas, hermana, es cuando hay relaciones sanas que vienen a partir de relaciones que están puestas su vista en la palabra de Dios. Amén. Tengo 2 preguntas más en 5 minutos que nos faltan. 5 para Liliana, ay Dios. La primera es, de todas las cosas que has dicho, y has dicho bastante, al menos donde yo he podido tomar enseñanza, ¿cuáles son, digamos, 2 o 3, además obviamente de la palabra, de los recursos, personas o circunstancias que más te han ayudado e impactado la formación de tu carácter cristiano? ¿De la palabra? Además, circunstancias, personas, prácticas han influenciado más la formación
persona, mi madre espiritual, que pasó hace un mes, sí, un mes, a la presencia del Señor, y estuve aquí en Miami. Una mujer que no era una mujer de oración y de la palabra. Yo tenía 30 y pico de años y tenían un grupo de oración, todas decanas. Yo iba con mis 3 niños, era la única joven, pero como aprendí, hermana, como aprendí de esas mujeres sabias, de esas mujeres que con su experiencia me decían, no, mamá, eso no se hace así. Hablaban verdad, el corazón, que es una de las cosas que hoy mismo estoy viendo cuando yo me dejé mis canas, porque ya a mí me encantaban mis pelos de colores, pero empezó hace un año y dije, yo no voy a estar con esto cambiándome todo eso, pero lo que me he dado cuenta que ha habido un cambio de cómo me ven las jóvenes hoy en día. No se me quieren acercar porque me ven las canas. Y digo, wow. Y gracias al Señor, a esa mujer que caminó conmigo, no tenía estudios teológicos ni nada, era una mujer, pero sí me decía, estudia, ve a un seminario, mija. Y impactó mucho mi vida. Circunstancias, el sufrimiento. El sufrimiento, déjeme decirle, yo hoy le digo al Señor, bendita enfermedad. Y cuando me enfermo, yo no me enojo, yo no lloro, yo digo, ok, ¿qué vamos a hacer? Oramos con mi esposo, bendita enfermedad, ¿qué quiere de mí? ¿Qué voy a ver aquí? O también, ¿qué el Señor va a hacer? Yo tuve, dijeron 5 minutos, pero para mí esto no se puede así. Me dio cáncer de seno en México, etapa 4. Cuando llegué, no me dicen, no, usted tiene etapa 4. ¿Y cómo así si yo no me sentí nada? No, mírenlo, está, sonografía en medicina en México es barbaridad muy buena. Y está, pero el ginecólogo que me atendió, cuando uno llena allá, ¿qué trabaja misionero? Y me dijo, ¿tú eres bautista? Y le dije, así, mi esposa va a una bautista reformada. Le dije, ay, qué bien. Bueno, el tipo me hizo algunas preguntas no debidas y me hizo el examen y me revisó y me dijo, tú eres la que usa la falda abajo. Y digo, ¿y usted por qué me hace esas preguntas? Entonces, no, porque todo es pecado para usted. Y le digo, pecado es lo que es fuera del matrimonio. Yo ya sabía por dónde venía la cosa. Entonces entré a cirugía y mi oncólogo me dice, ¿va a entrar a cirugía? Le dije, sí, ya estoy lista. Me dice, no, pero tu ginecólogo me dijo que quería entrar a cirugía. Se me hizo raro porque nunca, ¿tú le dijiste algo? Le dije, primera vez que veo a ese ginecólogo. Me dice, pues él lo está pidiendo. Le dije, déjelo. Yo ya sabía por dónde venía la cosa. Y entonces entré y cuando entra a tomar en cara, él saluda al doctor. Y el doctor muy amable, el oncólogo, me dice, siempre le dejo a mis pacientes decir algo antes de anestesiarlo. Entonces le dijo, ¿me permites orar? Y me dice, si quieres orar, predique el evangelio. Tú. Me dormí, me operaron. Nunca volví a ver al ginecólogo. A los 8 días, yo le dije al doctor, bueno, yo soy cristiana y un pelotón orando por mí. Si de esto me voy a morir, me voy a morir, pero también es la alusión que el Señor haga el milagro. Cuando él, y yo tenía que venir a Miami a trabajar aquí a Pómpano y quería cancelarme él. Y le dije, no, eso se sigue, yo operada voy. Me dice, negativo. ¿De verdad? Pero ¿sabe qué conclusión llegué ahí? Que eso que pasó no fue para que Dios iba a usar para esa pobre mujer, hermana en Cristo, orando por ese esposo. Él lo que quería ver si era verdad que se producía un milagro. Y él, al ver que abrieron y no encontraron nada y ver que en todas las sonografías había un cáncer 4, eso le habló a él. Entonces, muchas veces nosotros nos pasan cosas que nosotros, nos aterramos. Y, ok, Dios, ¿para qué la está usando? Para glorificar su nombre, sea lo que sea. Y nos va a tocar el sufrir nosotros. ¿Qué sufrió Cristo? Más que nosotros. Y no pecó.
¿no es cierto? Por amor y gracia para salvar nuestros pecados. ¿Qué pasaremos nosotros? Todo lo que pasemos, hermana, pasémoslo, porque nosotros ya está nuestra esperanza en el cielo. Así que ¿para qué más? Ciertamente, no somos estoicas, no somos masoquistas, No, para nada. no queremos llamar los problemas, pero la palabra dice Sí, que en el mundo la tendremos aflicción. aflicción. Entonces es tan importante que si este hombre se va a ir desgastando por causa del pecado, tengamos una buena teología del sufrimiento. Amén. Para que podamos afrontarlo correctamente. La última pregunta que tengo para ti. ¿Qué le aconsejarías a la Lili de 20 años? Oh, muchacha. Primero que se arrepintiera de sus pecados y reconocer a Cristo como su Salvador. Y eso, porque después de eso, ya lo demás es ganancia. Amén. Muchísimas gracias. Ah, gracias. Ha sido un gozo tenerte aquí. Hemos aprendido mucho. Gracias a ustedes.